Yo termino de estudiar la universidad en Argentina y al siguiente año, a los meses, me vengo para Suiza. Tenía 23 años, trabajo nuevo, un nuevo país, un nuevo idioma, vivir sola la primera vez y encima en otro país. Fue como un cambio muy, muy grande para mí. Cuando llegaste, ¿tenías solo tu pasaporte de Argentina o tal vez tenías algún pasaporte europeo? El primer año que vine, que fue en 2018, ahí sí vine como argentina, porque yo vine solamente 3 meses a estudiar francés. ¿Fue fácil poder conseguir un instituto donde hacer el curso o cómo puede ser para algunas personas de Latinoamérica que quieran estudiar algún idioma? No fue tan fácil, te soy honesta, pero porque justamente yo había caído a una ciudad que para nosotros, desde que venimos de Latinoamérica, es un pueblito, entonces no había tanta oferta como puede llegar a haber en las ciudades grandes como Ginebra, Lausanne, Zurich, Basilea. Yo me acuerdo que yo hice el curso en una escuela, lo que era una escuela secundaria, que aparte tenía cursos para extranjeros de idiomas. Yo vine 3 meses por el hecho de que yo por 3 meses no necesitaba visa, porque como visa de turista yo me podía quedar y estudiar. Si yo quería quedarme más tiempo, sí necesitaba una visa, y para estudiar idiomas, en ese momento a mí la embajada de Suiza me había dicho que yo tenía que estudiar mínimo 6 meses el idioma y con una carga horaria de mínimo 20 horas semanales. Pero en mi caso yo vine como turista, me quedé como turista 3 meses y estudié sin problema. Cuando estoy acá, no solo que me enamoro del país, sino que me ofrecen un trabajo. Yo me pongo a averiguar un poco cómo quedarme, cómo funciona. Tu título universitario, ¿también lo pudiste convalidar en Suiza? Nunca lo convalidé, ni me pidieron una convalidación, y después yo seguí trabajando en otras empresas y jamás me han pedido la convalidación. Tengo muchas amigas que sí han tenido o han querido validar su título y demás, que depende mucho de cada cantón, y lo que más me gusta es la comunicación turística. Entonces me lancé a crear mi propia agencia y tengo la posibilidad de trabajar con distintas empresas en el ámbito de la hospitalidad. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Viaje en Viaje Podcast. Como ya lo pudieron ver en la miniatura del video, también en el avance, hoy voy a estar conversando con una chica de Argentina. Ella es Mica López, tiene varios años viviendo en Suiza y nos va a contar su experiencia viajando en diferentes países y también desde que está radicada en Suiza. Mica, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, bueno, a vos mil gracias por invitarme, y bien, por suerte, súper bien, ya menos frío en Suiza, así que contenta. Sí, ya vamos empezando la primavera, al menos estas Sí. últimas semanas. Estamos grabando casi mediados de marzo este podcast y estos días ya ha estado más calientito. Totalmente, totalmente. Y se ve un poco más el sol, por lo menos acá. ¿Y esta temporada de invierno la pasaste aquí en Suiza o estuviste viajando en otros países? No, me fui en noviembre, bueno, hasta noviembre estuve, o sea, hasta mediados de noviembre, fin de noviembre estuve, y después ya en noviembre me fui, estuve un mes y medio en Buenos Aires, y después otro mes en Toulouse, y ahora vine a mediados de febrero, ya me vine para acá de nuevo. ¿Desde cuándo tienes esta vida trabajando para ti misma, por internet? No sé si una vida tan nómada, porque sé que tu base está en Suiza. Sí. Pero puedes estar viajando por otros países. ¿Desde cuándo decidiste ya estar así, emprender tu propio negocio online? Bueno, mira, esto nació en el 2020, o sea, nace ahí como una semillita en el 2020, en donde obviamente hubo un montón de cambios para todos. Entre ellos, yo me topé con la idea de trabajar un poco menos de tiempo, empezar a tener ganas de capacitarme o de formarme en lo que más me gustaba, más en el mundo digital. Y bueno, y la verdad es que yo siempre, no por Suiza, pero siempre le escapé bastante a la rutina típica desde chica. Es algo que no me atraía para nada, y la realidad es que cuando emigré con el objetivo de descubrir. Y bueno, y ahí me pasó que después de ya iba 1 año y medio en Suiza ya trabajando casi, dije, che, yo no quiero, o sea, me encanta Suiza y todo, pero no quiero irme de vacaciones o viajar solamente 3 semanas al año. O sea, yo quería como descubrir más. Y fue finalmente en 2021 en donde me animé a renunciar a la oficina y emprender en este mundo como emprendedora, básicamente. ¿Hasta ahora ha valido la pena? ¿Ha llegado un momento tal vez en el que dices, volvería a lo de antes, me arrepiento o para nada? No, para nada me arrepiento. Sí debo decir que, por ejemplo, ahora en estos últimos tiempos dejé de viajar tan sin parar por un tema de que me di el lujo un poco de estar de acá para allá sin parar. La verdad, viví
meses en distintos lados del mundo que me encantaron, viví experiencias alucinantes y la verdad que me encantó. Ahora estoy con un foco un poco más tranquila, digamos, viajar un poco más con sentido, con propósito. No la vida 100% de nómada digital, pero sí disfruto mucho esta vida como emprendedora, nada, vivir a mis tiempos y poder elegir, ¿no? Porque para mí se trató un poco de eso. Yo en el momento en que quise no parar de viajar lo hice y hoy que quizás quiero estar un poquitito más tranquila, más con la base, más como formar un poquito más mi casa y disfrutarla, también lo puedo elegir y para mí de eso se trata. Y antes de llegar a Suiza, ¿cómo era tu vida en Argentina? Antes de conseguir ese primer trabajo, cuéntame cómo fue ese proceso, primero Argentina y luego ya radicarte en Suiza. Bueno, mira, mi vida era muy distinta, pero porque en realidad yo con la transición a Suiza hice cambios en muchas facetas de mi vida, no solo el país, sino que yo termino de estudiar la universidad en Argentina y al siguiente año, a los meses, me vengo para Suiza. Entonces, yo casi te diría que no viví una etapa como adulta, real, súper independiente en Argentina. No llegué a vivirla. Mismo, yo tenía 23 años cuando me vine la primera vez a Suiza. Recién había terminado de estudiar. Estaba trabajando medio part-time, un poco full-time, miti como pasante. Era como que en realidad yo vine para Suiza y dejé mi país, dejé mi trabajo, dejé de vivir con mis papás, porque no es que me mudé sola, no. O sea, fue todo un cambio y mi vida era como un poco más, una adulta joven, adolescente que estaba recién saliendo de la universidad. La realidad es que yo tuve ahí un shock muy grande en el sentido de que me vine a instalar y era como un shock de adultez de entrada porque me tenía que empezar a ocupar todo sola de entrada, ¿no? Vivir un trabajo nuevo, un nuevo país, un nuevo idioma, vivir sola la primera vez y encima en otro país que es totalmente distinto a Argentina, entonces fue como un cambio muy grande para mí, pero nada, me gustó la verdad, me gustó mucho y nada, me supe adaptar creo. ¿Y cómo fue ese paso para venir aquí a Suiza? ¿Tú cuando llegaste tenías solo tu pasaporte de Argentina o tal vez tenías algún pasaporte europeo? Que sabemos que en Suiza, con los acuerdos que tienen con algunos países de Europa, es más fácil ese proceso para alguien que venga de Latinoamérica. Sí, yo mira, el primer año que vine, que fue en 2018, ahí sí vine como argentina, porque yo vine solamente 3 meses a estudiar francés y en realidad esa era mi idea original. Mi idea original era venir, estudiar 3 meses en Suiza francés y volverme a Argentina. O sea, esa era mi idea, mi plan. ¿Qué pasa? Cuando estoy acá, no solo que me enamoro del país y dije, tiene algo todavía más para darme esto, sino que me ofrecen un trabajo. Entonces ahí es que medio que mi mundo se puso patas para arriba y una de las cosas que justamente en esa oferta de trabajo que yo recibo, yo me pongo a averiguar un poco cómo quedarme, cómo funciona que me ofrezcan un trabajo, o sea, cómo es, ¿no? Ahí justamente me entero de que claramente si tenemos pasaporte europeo es muchísimo más accesible y como mi familia es de origen, una de la parte de mi familia es de origen italiana, yo me puse a automáticamente mi plan después de esos meses fue volver a Argentina, juntar todos los papeles para hacer la ciudadanía, que yo tenía medio la carpeta por la mitad, mi mamá la había empezado a armar, había empezado a juntar todos los papeles, pero siempre había quedado medio en el medio, en la nada, siempre faltaban cosas. Yo sabía que era mi puerta de entrada, así que volví a Argentina a casi mediados fines de 2018, me pongo a trabajar en buscar los papeles y a principios de 2019 me voy unos meses a Italia a hacer la ciudadanía italiana y ahí recién después, más a mediados de 2019, me instalo en Suiza como italiana. ¿Y por qué estudiar francés en Suiza? Tal vez muchas personas pueden decir, me voy a ir a Francia a estudiarlo o algo, pero tal vez por Suiza piensan más del alemán, porque Sí. también es el idioma que es más hablado en el país, pero en tu caso, ¿por qué decidiste Suiza? Bueno, mira, si te digo, si te soy súper honesta, yo siempre digo que yo no elegí Suiza, sino que Suiza me eligió a mí. Yo en realidad termino la universidad y obviamente, como creo que cualquier latinoamericano, cuando piensa en estudiar francés, piensa en Francia. O sea, es lo primero que pensamos, el primer referente que tenemos. Yo venía pensando en Francia y la realidad es que yo en ese momento estaba de novia y mi novio tenía un trabajo, por decirlo de una manera, tenía que estar un momento en este lugar en Suiza. Nosotros éramos, como te digo, adolescentes grandes, por decirlo de una manera, y la realidad es que era como nuestro primer año, como iba a ser como un año entero separados,
Y ahí es que yo digo, bueno, mira, yo tengo pensado estudiar francés en Francia. ¿Qué se habla donde vos vas? O sea, ¿dónde vas? ¿No? Nos ponemos a averiguar un poco eso. Y es que ahí descubro que a donde él llega, que es en donde estoy basada yo ahora, se hablaba francés. Entonces yo dije, bueno, listo, en vez de ir a Francia, voy ahí con vos, pasamos un poco de menos tiempo separados y de paso yo cumplo mi objetivo, que es estudiar francés. Así que eso fue lo que pasó en realidad. O sea, yo no jamás había tenido en mi cabeza Suiza, literal, ni en el mapa, ni como turista. O sea, era algo pero impensado para mí. Literal, yo estudié turismo y la verdad es que ni creo que era consciente de que en Suiza se hablaba francés. Así que, como vos bien decís, no lo tenía en el radar. Pero bueno, así fue. Fue más que nada por un tema de que me trajo ese vínculo, esa relación, y por eso me quedé, la verdad. Te das cuenta que hay tres cosas de las que me dices, que es el idioma, cosa muy importante cuando viajas a otro país, emigras, especialmente llegando a Suiza, como para tener más oportunidades y también integrarte en el país, que es el idioma, que llegaste a hacer tu profesión. Muchas personas no tienen esa bendición de llegar a trabajar en su profesión. Y también llegar en un país que sabemos que tiene una excelente calidad de vida, como Suiza. Y luego de tener esto, trabajar en el país y añadirle a esto también la nacionalidad europea que pudiste tramitar. Esas serían justo las tres cosas que estaba viendo tú. Pudiste conseguir una nacionalidad europea que muchas personas la necesitan también para hacer las cosas más fácil. En lo que es Suiza, el idioma y trabajar en la profesión y sentirte que tienes esas cosas, has avanzado ahí. Luego ya dedicarlo también a todo lo que es tu negocio online. Esta parte, ¿no se te hizo difícil? ¿Lo estuviste pensando tal vez mucho tiempo antes de tomar esta decisión? Si te soy honesta, todo lo contrario. No lo pensé absolutamente nada y me lancé. O sea, te digo la verdad, yo creo que mismo ahora, casi 5 años después, las decisiones que fui tomando como más de chica, la realidad es que yo siempre seguía demasiado mi instinto y no me ponía a pensar demasiado en el futuro en ese momento. Y si te digo la verdad, a veces lo veo hoy un poco más madura y digo, wow, ¿cómo me animé a eso? Hoy en día estructuro y pienso mucho más las cosas que antes, ¿no? Pero tanto el emigrar o sea, tanto el estudiar, como después el emigrar definitivamente, como después el dejar la empresa fija y lanzarme como a emprender, eh, yo la verdad es que no lo estructuré tanto en el futuro, sino que fue algo que quería hacer, me lo propuse. Sí fui, creo que bastante estratégica, es decir, que nunca tuve miedo, la verdad, pero sí fui bastante estratégica en el sentido de que yo tenía un objetivo y me miré al espejo y dije, ¿qué tengo que hacer para cumplir este objetivo? Sabía que tenía que capacitarme, sabía que tenía que salir a buscar clientes como emprendedora, que tenía que formarme como, digamos, un perfil digital sólido, y me propuse empezar a capacitarme en todo lo que podía para poder llegar a eso. Estuve varios meses literal estudiando un montón y capacitándome y demás, y la realidad es que fue un poco por fuerza del destino, es decir, yo empiezo con eso y en un momento no tenía vida personal, o sea, trabajaba de 9 a 18 en la agencia de viajes donde estaba, llegaba a las 6 de la tarde a mi casa y me ponía a trabajar para mis clientes como freelance. Estaba creciendo un montón mi marca personal y los fines de semana vivía viajando por Suiza y mostrando, y era como que en un momento no tenía vida, se acumulan varios meses así, hasta que dije, estoy dejando de disfrutar esto, me está pesando mucho, no estoy pudiendo más, o sea, tengo que elegir, no puedo hacer todo y ya me estoy haciendo mal, digamos, físicamente, no estoy durmiendo bien. Entonces es como que lo medité mucho conmigo y me acuerdo que la primera decisión en realidad que yo tomé, que sí fue un poquito más cautelosa, fue el hecho de ir a mi jefa de ese momento y pedirle un part-time. En Suiza en general se usa mucho el trabajar un poco menos, entonces yo dije, bueno, ¿por qué no como empezar a promediarlo con un part-time? ¿Y qué pasa? Esto era post-COVID, estábamos saliendo todavía del fin de la pandemia, 2021, mismo segunda, tercera ola, estábamos principios de 2021, marzo, por ahí, y a lo que mi jefa me dice, no, Mica, no te lo puedo dar porque somos muy pocas, somos la mitad de empleadas que éramos antes, tenemos un montón de trabajo que hacer, la verdad es que no puedo darte un part-time porque necesitamos tus horas de trabajo. A lo que yo que volví a mi casa, lo medité con la almohada y dije, renuncio. Dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y yo me puse, o sea, me acuerdo que en ese momento estaba muy en el mood, capacitándome mucho, y había un ejercicio hermoso que había encontrado de un libro que decía, cuando tengas miedo de hacer algo,
posicionate y imagínate lo peor que puede pasar. O sea, el peor caso escenario que puede pasar. Yo me lo imaginé y dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo renuncio? Y dije, bueno, miren, lo peor que puede pasar es que yo en 4 o 5 meses me gaste todos los ahorros, no consiga ni un cliente, me quede sin trabajo y tenga que volver a tocar la puerta de alguna empresa y pedir trabajo. Volver a la oficina, volver a lo mismo. Dije, bueno, me la juego unos meses, si me sale mal, vuelvo, no tengo ningún problema. Y eso es lo que creo que me ayudó mucho a lanzarme y bueno, por suerte tan mal, a pesar de que fui aprendiendo mucho en el proceso y que tuve mis altos y bajos como emprendedora, bueno, tan mal no me salió porque bueno, acá 4 años después ya emprendiendo estoy y la verdad es que no me arrepiento para nada de tomar esa decisión. Me encanta y qué bueno que todo haya salido como lo planeaste, pero además te capacitaste, como me dices, no Sí. solo te lanzaste hacia la locura, sino No. que todo fue pues todo muy estructurado. Entonces, actualmente, ¿a qué te dedicas una vez que ya decidiste, como se comenta mucho, ser tu propia jefa? Entonces Sí. ya trabajar de forma online, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, qué buena pregunta. La verdad es que no hago una sola cosa, me considero como muy emprendedora. Por un lado, una de las primeras proyectos que tuve como emprendedora fue mi agencia de marketing turístico, porque bueno, eso es mi palo, eso es lo que vengo y lo que más me gusta es la comunicación turística. Entonces me lancé a crear a crear mi propia agencia y tuve la posibilidad y tengo la posibilidad de trabajar con distintas empresas en el ámbito de la hospitalidad, llevando su comunicación y su estrategia digital. Después, por otro lado, la verdad es que creció mucho mi marca personal y mi posicionamiento en las redes y tengo la posibilidad también de generar ingresos de eso, de mi marca personal, de mis redes sociales y demás. Y después, bueno, justo hace poquito, hace unos meses lanzamos Digital Club, que es otro emprendimiento que lanzamos con mi novio, con Aus, que es mi socio en ese caso también. Y es básicamente una comunidad para justamente ayudar y potenciar a todas las personas que quieren empezar a trabajar y crecer profesionalmente en el mundo digital y no saben cómo o están en los primeros pasos y se sienten perdidos, necesitan apoyo y básicamente no saben justamente estructurarse por dónde ir, que es una cosa que me faltó a mí. La verdad que ese proyecto nace un poco de la necesidad que yo sentí en su momento. Me sentí súper sola y mismo sé que si hubiese tenido un mentor o alguien que me guiara, hubiese logrado cosas mucho más rápido, ¿no? Hubiese llegado a diferentes objetivos mucho más rápido, sin tantos idas y vueltas, sin tantos altos y bajos, y sobre todo sin sentirme tan sola. Entonces, por eso nace justamente Digital Club, así que ese es otro de los emprendimientos que tenemos. Y eso, básicamente. Algo también vi en tus historias hace unos días en Instagram, también voy a dejar tu cuenta de Instagram por aquí para las personas que no te siguen, te sigan en tus redes sociales. Y estás pues apoyando a más personas, pero también tienes algo como para formar también a otros creadores de contenido. Bueno, eso es algo, te digo la verdad, muy esporádico y me lo agarrás así muy baby, digamos. Eso es algo que nació como de un grupo de amigos que tienen ganas de crecer y monetizar sus redes sociales y no saben cómo. Y la verdad es que es algo que me pasó, la verdad que eso creo que ni se puede categorizar como un emprendimiento. Nació muy de manera espontánea. Muchas personas me mandaban por mensaje, me preguntaban justamente, Mica, ¿cómo haces? Yo quiero crecer en mis redes, o quiero empezar a trabajar con marcas, o quiero generar ingresos, ¿de qué manera lo puedo hacer? ¿Cómo me estructuro? Y yo empecé de a poquito por mensaje ayudando, tratando de darles consejos a la mayoría de personas que podía, que trataba de llegar en responderles, y me di cuenta y dije, che, claramente hay gente que necesita de esto, y la verdad es que a mí en general como que crear comunidad me encanta, es algo que es para mí mi propósito y mi pasión, el hecho de unir personas, crear comunidad y potenciarlas. Dije, bueno, ¿por qué no? Y ni lo tomo como un emprendimiento, lo tomo como un hobby monetizado, la verdad. Y así es que creé una comunidad. Hoy somos muy pequeñitos, somos menos de 20, en donde nos juntamos justamente 2 veces al mes y yo les doy un montón de recursos, vamos generando desafíos y demás para que ellos puedan potenciarse, desde empezar a contactar a marcas, estructurar su contenido, hablamos de las tendencias, de las cosas a crear, de cómo crear para potenciarse, para crecer y nada, me encanta, la verdad lo disfruto un montón. ¿Estas reuniones son online porque son personas de distintos países o solo en Suiza? No, esto es súper online y la verdad que de los 20 que somos, la mitad estarán por este lado, por Europa, y la otra más en Latinoamérica, por el tema de mi comunidad, que me sigue mucha gente en Latinoamérica. Pero sí, es online, es 100% online.
Ujú. Y actualmente trabajando con todo los proyectos que ¿tienes un equipo de trabajo? ¿Lo estás haciendo solo con tu novio, como me comentas? ¿O cómo estás manejando esta parte como para poder hacer tu contenido, hacer para otras empresas? O no sé si solo estás enfocada actualmente en lo tuyo y ya no trabajas con otras empresas. ¿Tienes el apoyo de más personas? Sí, bueno, mira, la verdad es que sí tengo el apoyo de más personas. Por suerte, trabajo con dos personas que me ayudan, que me dan una mano enorme, sobre todo con, bueno, con Digital Club, un poco con WAP. Tengo una chica que es mi asistente, que es la que amo y que ella me apoya básicamente en todos mis proyectos digitales. Como todos mis proyectos, en realidad, a veces tornan un poco en lo mismo, que estamos hablando de comunidad o de posicionamiento digital. Ella me ayuda mucho con Digital Club y con WAP también. Bueno, con Digital Club estamos de la mano con Agus, con mi novio, entonces eso es una carga mucho menor y lo podemos gestionar los dos súper bien. Pero sí, tengo esas dos personas que me ayudan un montón, sobre todo en la creación de contenido, ideación, estructura. Y después, ya con mi marca personal, la verdad es que la gestiono mucho yo y bueno, trato de organizarme lo mejor que puedo, que no es mi fuerte, si soy honesta, es lo que más me cuesta, pero bueno, ahí siempre tratando de aprender y mejorar. Desde que llegaste, siempre estás en el mismo departamento y pues también te sigo, veo alguna de las tomas, tienes una vista súper genial frente al lago y todo. Cuando llegaste aquí en Suiza, ¿cómo fue este proceso también que se comenta siempre que es muy complicado, de poder buscar la vivienda cuando te vas de viaje? ¿La tienes ahí siempre? ¿No tienes que estar buscando otra vivienda? ¿Cómo haces ese proceso ahora con estar trabajando con tu marca, con otras empresas, viajar y todo? Y la vivienda aquí en Suiza, que es un tema que mucha gente siempre que quiere Sí. emigrar y especialmente a Suiza, siempre está preguntando mucho, se me hace difícil conseguir la vivienda. ¿Cómo tú puedes contar a las personas que van a hacer también un proceso similar al tuyo? Bueno, mira, es un temón ese, totalmente de acuerdo, y creo que es una de las cosas más complejas a veces, hasta casi como el trabajo. En mi caso fue, la verdad que yo hice lo que creo que quizás la mayoría hizo, o sea, yo llego, en mi caso, los primeros meses obviamente no los cuento tanto como estudiante porque subalquilé algo 3 meses como estudiante y me fui, es un poco más sencillo. Sí, la primera vez lo que hice fue subalquilar, me acuerdo un mini estudio, apenas llegué, y la verdad que en mi caso yo creo que yo no cuento tanto mi experiencia con la vivienda porque se dio de manera como muy mágica, si te soy honesta, muy así de conocidos de la vida, y no fue un proceso como le pasa a la mayoría de las personas, pero la realidad es que yo llego. ¿Y qué pasa? Cuando yo llego, yo subalquilo como te digo, un estudio y sabía que yo que iba a estar solamente unos meses, más que nada porque tenía que buscar un lugar en donde establecer la residencia para que me den el permiso. Y como yo, la realidad es que yo tengo un primer toque con lo que iba a ser mi trabajo cuando yo era como estudiante, mi jefa de ese momento que me propone el trabajo, me ofrece el trabajo y me dice, che, Mica, ¿te gustaría venir a trabajar con nosotros? Me presenta las que iban a ser mis futuras compañeras de trabajo. Entonces yo en ese momento como estudiante empiezo ya a conocer mucha gente en Suiza, aunque esté como estudiante. Conozco gente y demás, entonces cuando yo vengo casi varios meses después a instalarme definitivamente ya como italiana y demás, ya conocía a mis compañeras de trabajo. Ahí es que una de mis compañeras me dice, che, Mica, yo tengo un departamento en donde tengo 2 habitaciones y justo este mes o el mes que viene la persona que me subalquila se va. ¿Tenés ganas que te la subalquile a vos? Y yo, por supuesto. Así que ahí fue que yo en realidad ya sabía, yo subalquilé un estudio durante un mes y medio, apenas llego y apenas al mes y medio me mudo a lo de mi compañera de trabajo, que hoy en día es una de mis mejores amigas en Suiza, y ella es la que me permite justamente, me da el subalquiler, me permite gestionar la residencia en su casa, y yo con eso ya consigo. Lo que tiene de loco también que fue, es que yo subalquilo con ella, comparto habitación y ella a los 4 o 5 meses que, que estábamos viviendo juntas, ella estaba saliendo con un chico y viene a los 5 meses y me dice, Mica, me voy a vivir con mi novio. A lo que yo le digo, ¿y yo qué hago? Y me dice, no pasa nada, te paso el contrato. Y yo, por suerte, como fue unos meses después, yo ya tenía todo lo que te piden en Suiza para alquilar a tu nombre, que cuál es justamente tu permiso de residencia en mano, el trabajo de los últimos 3 salarios, el documento, la caución, o sea, yo ya tenía, como fue unos meses después, la posibilidad de alquilar a mi nombre, porque claramente apenas llegás, lo que menos tenés es la posibilidad de alquilar a tu nombre. Entonces, ese fue un poco el proceso.
Y después actualmente la realidad es que yo siempre, como estuve moviendo mucho, siempre iba y venía en Suiza. Es decir, me iba un mes y medio, dos y volvía, un mes y medio, dos y volvía. Y estaba acá otros 2, 3 meses y me iba. Entonces, la realidad es que nunca dejé mi departamento y siempre lo mantuve porque obviamente no solo que lo disfruto mucho y que es mi base, es mi casa, sino que también la realidad es que sé lo difícil que es en Suiza y nunca mi idea fue dejarlo, o sea, nunca mi idea fue dejar mi base en Suiza. Siempre yo me tomé la vida como nómada digital y disfrutarlo, pero siempre era un mes y medio, dos vuelvo, y 2, 3 meses vuelvo acá y disfruto acá. Siempre la realidad es que aproveché a escaparme el invierno, que es lo que más me pesaba como latinoamericana, pero ese fue un poco mi proceso. ¿Y en el futuro te sigues viviendo aquí, radicada en Suiza, viviendo en el país, o solo escaparle al invierno frío y regresar ya en todo lo que es primavera, el verano? Porque a mí me parece hermoso Suiza en el verano. Todo el año, No, pero Suiza. me encanta el verano en Suiza. Totalmente. O sea, yo dije, yo en verano en Europa no me voy de Suiza. O sea, amo Suiza en verano, es alucinante. Y no, a ver, sí mismo justo yo estoy en un proceso un poco de reinvención un poco en Suiza, instalándome un poco más tranquila, como te digo, tratando de disfrutar un poco mi casa. Por el momento sí me veo a largo plazo en Suiza, la verdad. No me gusta nunca hablar de extremos, ni decir de para siempre o nunca más, porque la verdad es que la vida tiene cosas para nosotros que quizás nosotros ni nos enteramos. Entonces es como que lo dejo siempre abierto, pero a mediano plazo o yo la verdad que sí hoy estoy invirtiendo mi energía y mi tiempo para poder establecerme acá tranquila y disfrutar del país totalmente. Exacto, porque si hace 10 años atrás te hubieran dicho de Suiza, tú vivirías de allá, dices, Suiza, ¿qué es Imposible, eso? decía. No Imposible. puedes saber también de aquí a 10, 15 años. No, 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 Exacto. no. Sí, sí, Imposible. sí, vas a seguir aquí. Pero actualmente tu familia está en Argentina. ¿Cómo ha sido para ti este proceso? Mucha gente que migra, regresa a sus países o está con un pie en su país y un pie en el país donde ha decidido vivir porque tiene mucha tristeza o le choca eso de estar lejos de su familia. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso? ¿Llegaste? Cuando llegaste a Suiza, ¿fue con tu novio sola? ¿O cómo vives ese proceso? ¿Ellos están también en Italia, en Argentina? ¿Dónde están? Bueno, mi familia sí está toda en Argentina, yo soy la única que emigré y que estoy en Suiza. Después yo cuando yo me termino instalando sola en Suiza, o sea, yo vivo con mi ex novio solamente 3 meses, esos meses de estudiante con 23 años, y después justo corto. Entonces es como que esa fue también una gran crisis, por decirlo de una manera, porque yo me termino viniendo a instalar y hacer la ciudadanía y todo el proceso de realmente emigrar, realmente irme de mi país sola, totalmente sola. Y así fue. Ahora estoy de novia hace 2 años ya, entonces ahora sí estoy acompañada, pero los primeros 3 años en realidad y tres años y pico fueron sola. Y a ver, ¿cómo lo vivo? Te digo la verdad, en mi caso, a mí me cayó un poco tarde la crisis, en el sentido de que yo el primer año y medio, te diría hasta los primeros 2 años, para mí fueron como la famosa luna de miel. O sea, era toda ilusión para mí, era todo nuevo, era como demasiado pasando y creo que no me tomé el tiempo ni me di la posibilidad de vivir ese duelo, ¿no? De mi vieja identidad viviendo en Argentina. Sí me cayó un poco tarde y creo que se, se juntó un poco esa crisis de duelo con el momento en que yo emprendí. Porque a mí me pasó que cuando yo empiezo a emprender, uno emprende a veces con quizás deseos un poco más banales, no sé si banales es la palabra porque parece como un poco peyorativo, pero deseos más como generales, como viajar, ¿no? Quiero viajar, quiero descubrir, y la realidad es que en mi caso yo no quería viajar, yo quería ir a visitar a mi familia sin pedirle permiso a nadie. O sea, yo quería poder decir, yo vivo en Suiza, me encanta Suiza, pero si mi papá cumple años y yo quiero estar en el cumpleaños, yo quiero ir, agarrarme un vuelo y irme. Si mi hermana me dice que tiene ganas de pasar un tiempo conmigo, yo agarro un vuelo y me voy a ver a mi hermana. Entonces, ese fue un poco, creo que el leitmotiv interno que yo tuve como para emprender. Y creo que también me ayudó mucho a vivir la lejanía. Vivir la lejanía, sí, nosotros en Argentina, creo que como que bastante en Latinoamérica, somos muy familiares, muy de la familia. Para mí mi familia es mi vida entera. Y sí me costó mucho aceptar, creo que el duelo también es como que se da en etapas, pero bueno, también pasa que uno va emigra
y cada año va evolucionando y va adquiriendo una diferente estilo de vida, diferentes visiones y demás a lo largo que va viviendo en otro lado, y va cambiando un poco lo que quiero, lo que aspira, y a veces pasa también de que creo que hace unos años ya empecé a sentir eso de que vuelvo a Argentina, voy para visitar a mi familia, me encanta mi país, va a ser mi corazón siempre, pero a veces ya no me hallo tanto allá tampoco, porque cambié un poco, porque me adopté diferentes, una cultura diferente, un estilo de vida diferente, y siento que también en un momento acepté esta cosa del emigrado, de saber que nunca te sentís del todo en un lugar y creo que estás esa búsqueda de tratar de construir tu lugar constantemente, ¿no? Como que en el momento que dejas de sentir que perteneces del todo al país donde fuiste toda la vida, de donde naciste toda la vida, ya ahí no te queda otra que decir, bueno, ¿y de dónde soy? Y aparece esa búsqueda interna un poco de tratar de construirlo. Eh, pero a ver, como te digo, siento que me ayudó mucho a emprender y poder tener esta libertad de visitarlos, pasar un mes y medio, dos al año con ellos, disfrutarlos y demás. Eso me cambió la vida y creo que por eso es que no cambiaría por nada poder vivir un poco a mis propios términos. Pero bueno, me costó y me cuesta muchas veces como a todos, creo. La verdad que tiene sus momentos y obviamente hay momentos que estoy más triste y siento que toda la vida en el fondo uno a veces se pregunta si tomó la decisión correcta y aprende a convivir con eso, la verdad. Justo con lo que comentas, hace unos 2, 3 días vi un video de un emprendedor, se hizo millonario con todo lo que hizo y él dice, nos han mentido con esto de emprender. Nos dicen, trabaja para ti mismo porque vas a tener pues también mucho dinero, viajes, ser dueño de tu tiempo. Y yo escuchaba especialmente esto desde hace 5 años. En el momento de la pandemia también era también mucho emprender. A mí también eso se me metió mucho en la cabeza desde que dejé mi profesión. Yo decía, no, quería hacerlo, pero él dice, nos han mentido porque realmente el objetivo no son los millones ni los viajes, sino tener tu tiempo para hacer lo que tú quieras y estar, por decir, en este momento visitando a mi mamá en el hospital, que si estuviera en un trabajo no pudiera pedir permiso un trabajo, tener el dinero sí para coger un vuelo e ir donde está mi familia, mis amigos, regalarles esos viajes, pero con tu familia. Entonces, justamente, más o menos, pues, es lo que escucho que estás diciendo y por eso me acordé ese video de hace unos días que dicen realmente esto de emprender, trabajar para nosotros mismos y hacer los millones es ese tiempo que queremos no solo para nosotros, sino disfrutarlos con nuestros seres queridos. Obvio, totalmente. Es que sí, al final, a ver, al fin y al cabo uno lo que compra con sus decisiones es libertad. Entonces, en el momento que uno empieza a construir una vida que disfruta, al fin y al cabo de eso se tratan los cambios o decisiones que uno toma en la vida. O sea, yo creo que si lo que estés viviendo no tiene el estilo de vida que querés, si es mediano plazo, corto plazo y estás trabajando en eso por un objetivo a largo plazo, perfecto, pero así todo se tiene que disfrutar un poco el estilo de vida y emprender a veces no pasa por un tema económico. El económico es otra cosa, o sea, yo conozco, no pasa tanto por eso, sino pasa por esta libertad de elegir cómo querer vivir los días. Es como te dije antes, yo durante varios años para mí la libertad era vivir viajando. Y después, hoy quizás es mi libertad de elegir a ver qué quiero hacer. Hoy no quiero vivir viajando, hoy quiero, por ejemplo, estar en casa durante 6 meses y hacer siempre la misma rutina. Y al fin y al cabo tengo ese poder de elección y ahí está la clave para mí. Exacto, es el poder de elección. Me comentabas que cuando viniste a estudiar francés esos primeros 3 meses, sí viniste con tu pasaporte argentino. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue fácil poder conseguir, no sé, un instituto donde hacer el curso? ¿O cómo puede ser para algunas personas de Latinoamérica que quieran, ya sea la parte francesa o alemana de Suiza, venir 3, 6 meses, un año a estudiar algún idioma aquí en Suiza? Bueno, mira, no fue tan fácil, te soy honesta, pero porque justamente yo había caído a una ciudad que para nosotros, desde que venimos de Latinoamérica, es un pueblito, entonces no había tanta oferta como puede llegar a haber en las ciudades grandes como Ginebra, Lausanne, Zurich, Basilea, qué sé yo, ciudades donde justamente para estudiar idiomas hay un montón más de oferta. Pero yo me acuerdo que yo hice el curso en una escuela, lo que era una escuela secundaria, que aparte tenía cursos para extranjeros de idiomas. Y la verdad es que fue muy gracioso porque la verdad que lo elegí porque era el más económico, sinceramente, era el más económico y dije, necesito hacer esto, el más económico y con una carga horaria
que realmente me permita estudiar y aprender, donde mi objetivo era aprender francés, no era solamente venir y cada tanto ir a clases, sino yo tenía clases todos los días, 5 horas al día, de lunes a viernes, o sea, era muy intenso. Y una cosa también importante es que yo vine 3 meses por el hecho de que yo por 3 meses no necesitaba visa, porque como visa de turista yo me podía quedar y estudiar. Ahora, si yo quería quedarme más tiempo, sí necesitaba una visa, y para estudiar idiomas, en ese momento a mí la Embajada de Suiza me había dicho que yo tenía que estudiar mínimo 6 meses el idioma y con una carga horaria de mínimo 20 horas semanales. Claramente yo en ese momento no tenía los medios económicos para quedarme 6 meses en Suiza estudiando, entonces dije, bueno, listo, voy solamente 3 meses, lo hago de esta manera y ya está. Pero sí, una vez que, si vos querés venir a estudiar idiomas, en ese momento a mí me habían dicho que era un mínimo de 6 meses. Después puede ser que dependa un poco de cada cantón, viste cómo es Suiza, que cada cantón es un mundo aparte, pero en mi caso yo vine como turista, me quedé como turista 3 meses y estudié, sin problema. Exacto, y también algo que las personas me preguntan en las redes sociales, información de Suiza, yo siempre les recomiendo que revisen la página web oficial de la embajada de su país, porque también dependiendo Sí, del país, tú como Argentina tal vez totalmente. dijeron 6 meses, pero de otros países también puede ser Total. diferente. Entonces, en ese caso, las personas que no necesitan un pasaporte, perdón, una visa para poder entrar a hacer turismo. Hay países que sí, como por decir yo como ecuatoriana, los ecuatorianos sí necesitan visa para entrar a toda la zona Schengen, venir a Claro. Suiza, pero quienes no necesitan ese visado, solo vienen por turismo, pueden en ese tiempo, en esos 90 días que máximo pueden estar en Suiza, pueden también estudiar un curso de idiomas. Sí, sí, claramente. Mismo ustedes con su visado de turista lo pueden, sacan su visado de turista como si fuesen a estar paseando. La única diferencia es que en vez de estar paseando, están los 3 meses en un mismo lugar estudiando, sin problema. Entonces tú estudiando estos 3 meses, en este tiempo te hicieron una propuesta de trabajo Sí, y también relacionado pues a lo tuyo, a lo del turismo. sí, 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 fue así tal cual. Por eso yo repito mi historia y parece a propósito, parece una película. Y literal que fue así, o sea, yo la realidad es que al mes y medio ya me empiezo a enamorar del país y digo, tiene que haber alguna forma. Cuando empiezo a averiguar para quedarme, obviamente la única forma como Argentina al principio era estudiando, y yo venía de terminar de la universidad, 4 años de estudiar, yo dije, yo no quiero ya meterme de vuelta, volver a estudiar, dije, quiero un poco relajarme un poco, trabajar, entrar en el mundo laboral, y ahí fue que con gente, amigos de amigos, conocidos y demás, conozco a la que es mi ex jefa, que tenía una agencia, que tiene una agencia de viajes, y uno de los destinos que más vendía era Latinoamérica y Argentina. Y la realidad es que también pasa que como yo le metí demasiado al estudio, yo a los 2 meses ya me podía comunicar bien en francés, por más de que tenía que mejorar mucho, yo tenía independencia con el idioma, y ahí es que mi jefa me dice, bueno, justos, también hay una chica que se va, que le anuncia que renuncia, y dice, bueno, ¿por qué no venís a practicar un poco, a practicar el idioma, mejoras tu nivel, te metes en el mundo laboral suizo? Y ahí es que como se me pone todo pasta para arriba, porque yo me vine a Suiza con la idea de volver y ya está, y los llamé a mis papás a los 2 meses y medio y le dije, mira, voy a volver, pero para volver a irme. O sea, esa fue un poco la realidad. Claro, Sí. es como dice, ahí fue el enganche, pero ya una vez que viniste a trabajar, tu título universitario, ¿también lo pudiste convalidar en Suiza o Nunca lo convalidé. allá porque ya tenías el contacto directo con la dueña de la agencia, entonces entraste a trabajar ahí? Esa parte Nunca no lo, nos puedes contar cómo harían las personas que tienen justo su carrera. Nunca lo convalidé ni me pidieron una convalidación, y después yo seguí trabajando en otras empresas y jamás me han pedido la convalidación. Sí es importante entender, yo creo que después de tantos años en Suiza tengo muchas amigas que sí han tenido o han querido validar su título y demás, que depende mucho de cada cantón, muchísimo, o sea, que no averigüen y que no se basen solo en historias generales, porque yo tengo amigas de diferentes cantones que una cuenta su experiencia y la otra le dice, a mí me pidieron toda cosa, nada que ver. Y también varía demasiado de acuerdo a la carrera y al país, a los convenios que tengan. O sea, es muy complejo el tema de la validación, y yo siempre les recomiendo a las personas que averigüen sus casos puntuales, su carrera puntual, el país puntual, para qué van a, o sea, realmente
es algo que vale la pena como que cada uno se ponga a averiguar por su cuenta. Ese fue tu proceso, es tu historia, tú la puedes contar y algunas personas dicen, siempre están romantizando Suiza, yo lo seguiré romantizando luego ya de 3 años, pronto 4 años aquí en Suiza, pero también tenemos nuestros choques culturales. Obvio. Justo publiqué hace unos días un reel de choque cultural y en estos días voy a poner la segunda parte, que no son cosas tan graves, pero que sí para mí hasta ahora, luego de ya casi 4 años estar en Suiza, todavía se me hace un poco extraño. ¿Cuáles son los choques culturales de Mika en Suiza? A ver, choques culturales. Yo creo que el mayor choque cultural, y a que a veces sigo renegando, como digo, yo digo, ay, por favor, es el hecho de, no sé, un martes a las 7:30 de la tarde estar caminando y que no haya nadie. Eso para mí es brutal. Ya ni el domingo. El domingo te la entiendo. O sea, el domingo como que yo también me adecué, yo hago mis cosas, ordeno mi casa, ponele que dentro de todo, ok. Pero para mí, no sé, eso sí me sigue choqueando. Después sí que hay otras cosas que al principio me dieron un shock y hoy me acostumbré, como el tema del silencio, el tema de comer antes. Esas cosas la verdad que me acostumbré y te digo que me acostumbré bastante rápido, no me costó porque siempre tuve una personalidad un poco más tranquila en ese sentido yo. Entonces es como que hasta me gustó y lo disfruté. Oh, sí, yo lo amo. Yo lo amo, la tranquilidad, que no se escuche nada. Sí, sí. Yo también. Después, obviamente, al principio también me choqueaba el hecho de organizarme tanto para todo, prever tanto todo. Mis amigos suizos tener que programar la visita un mes antes, ¿viste? Y ver el calendario. Eso es algo que en Argentina es imposible que pase. Y eso al principio era como, uy, bueno, no me era natural. Y hoy te digo que hasta lo disfruto de alguna manera. O sea, me adapto bien, contenta, sin enojo o sin decir, uy, todavía sigue siendo así, ¿no? Como también te digo que a veces voy a Argentina y también me adapto al toque y me pongo el chip argentino y está bien también, o sea, como que me adapto. Sí, en ese sentido es como que la única cosa que a veces digo, bueno, es el hecho este de, no sé, yo ayer justo antes de ayer fui al gimnasio, estoy volviendo a mi casa a las 7 de la tarde y la ciudad, también que yo no vivo ni en Zurich ni Ginebra, pero es tipo la muerte, o sea, es como una cosa que decís, acá de repente parece el 1 de enero, que, o sea, literal, y es un martes a las 7 de la tarde. O sea, esa cosa de que todo cierre temprano, sí a veces me choquea un poco, pero bueno, es como que en ese sentido yo soy una persona que romantizo mi vida en general, no mi vida en Suiza, sino mi vida, soy muy positiva, me encanta ver el lado lindo de las cosas, entonces es como que siempre vine con el mood de yo soy la extraña acá, yo soy la que se tiene que adaptar a un país en el cual, ¿por qué van a cambiar algo o van a pensar que mi forma de ver la vida es mejor que ellos? O sea que como cuando vas con esa actitud, lo ves como hasta con curiosidad y con risa, con gracia y nada, y le pones onda a la vida. Yo creo que también pasa un poco por ahí. Pero si me decís el choque cultural, o por ejemplo que el domingo esté todo cerrado y que yo diga, ay, tenía ganas de comprar algo, no, está todo cerrado. Esas cosas a veces me siguen pasando totalmente, pero bueno, me río un poco y ya está. Aprendí a planificar más, por ejemplo. Sí, incluso un video que tengo pendiente ahí hacer. Le he escuchado muchas cosas, así que me parece curioso que lo digas, porque la gente nombra más cosas como si necesito algo de comer y está cerrado los domingos, me olvidé un sábado o algo. Pero yo también veo en Suiza que sí hay cosas abiertas los domingos, como por decir en las estaciones de tren que están estos mini migros, también del Coop, unas tiendas Obvio. y también en las gasolineras. Yo creo que el choque cultural para mí no pasa tanto porque te olvides de que te falta leche o te falta un arroz y lo tengas que comprar. Pasa porque, por ejemplo, en Argentina el domingo es un día de paseo, de hacer cosas, de ir afuera, no tanto de estar en casa, es un día de ir a ver una peli, de ir al cine, de moverse, de ir a tomar algo, es un día activo y social y acá no. ¿Entendés? Acá vos no podés hacer un plan con un amigo o sea, sí, pero no de ese estilo, sino que te vas a la montaña a hacer el hiking, obviamente. O sea, yo creo que es eso, es diferente y pasa por un tema de decir, el domingo hoy acá está para otra cosa. El sábado de última es el día social, ¿no? De hacer planes y demás. Pero bueno, pasa un poco, yo creo que ese es el choque un poquito, pero te acostumbras. Y si todo es el plan del domingo a la montaña, justo te iba a decir eso, a la montaña, y tú lo dices y es el plan ya ahora de, si es verano, pues cerca del lago, la parrilla. Total. Y eso es naturaleza.
Ajá, todo el plan un poquito más tranquilo, pero Sí. si a las personas no les gusta tanta tranquilidad, tal vez Suiza no es el país indicado. ¿Qué dices? Sí, yo creo que sí, es un poco también el mood en el cual esté tu vida. Qué sé yo, no tanto, no pasa tanto para mí. Yo al principio pensé que pasaba por la edad. No sé si pasa tanto por la edad. Obviamente hay una asociación a la edad de que cuando uno cada vez es más joven, tiene más actividad social que nunca. Entonces, si vos venís muy, muy joven, si venís con 20 años de Latinoamérica y venís a Suiza y el choque es tremendo. Ahora, si vos venís con un mood, en un estilo de vida tuyo, en el cual sea un estilo de vida quizás mucho más tranquilo, le encontrás la vuelta y hasta lo disfrutás. Obviamente que va a haber un choque en un punto porque es distinto, pero si vos estás en un mood, yo te digo la verdad, yo me di cuenta eso conmigo, o sea, yo cuando apenas llegué sí sentí bastante el choque social de decir, che, acá no tengo planes, tantos como en Argentina, como tenía 1500 planes, pero con la vida también mi estilo de vida cambió un poco, lo que quería para mi rutina cambió un poco y se disfruta de otra manera y lo vas viendo de otra manera. Entonces, depende mucho la ciudad a la que llegues y también depende mucho la edad o el mood, estilo de vida que tengas vos. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, yo tengo un podcast también con una amiga y entrevistamos a unos chicos que venían de una zona del sur de Argentina que el estilo de vida, como había en montaña, naturaleza, era muy parecido acá. Entonces, el choque de ellos no era tanto como el choque nuestro que veníamos de Buenos Aires y veníamos del mismo país. El tema es que el estilo de vida de ellos era muy similar al estilo de vida acá. Ellos los fines de semana se iban a la montaña, se iban a esquiar, se iban a hacer actividades de la naturaleza. Entonces, claro, en realidad llegaron y dijeron, wow, lo que ya hacíamos, pero a nivel increíble, a nivel primer mundo. O sea, eso es lo que el choque que vieron ellos. Y nosotros no tanto, ¿no? Porque nuestro estilo de disfrute venía por otro lado. Yo creo que es más por ahí. Pero bueno, sigue siendo un choque. Y ya estando aquí en Suiza, ¿te has adaptado a alguno de los deportes también que se hacen, tal vez en la temporada de invierno, algo? Según yo dije que este 2025 ya voy a probar esquiar, no lo hice este Sí, febrero, ya yo llegamos a tampoco. marzo. No sé si será en el 2026, pero según este año yo iba con todas y Sí. lo he dejado para después. A ver, no, pero también lo que creo que lo que me pasó a mí un poco es que yo en los últimos años, o sea, yo pasé los primeros 2 años recontra establecida y al toque después empecé a viajar, a viajar, a viajar y cambié mucho mi estilo de vida. Entonces, y como el frío en general no me gusta, siempre me escapé y no me di el tiempo de poder decir, che, estos meses de invierno en Suiza me dedico a aprender a esquiar y la verdad que nunca lo hice, o sea, siempre quise hacerlo, pero nunca le di prioridad ni le puse foco a eso, obviamente voy a ser honesta, ¿no? No es que lo intenté y bueno, no, simplemente no fue mi prioridad. Ojalá en algún momento lo sea porque es algo que me encanta, o sea, que me gustaría aprender, que me encanta, o sea, le aprendí a tomar el gusto un poquitito a la montaña, pero bueno, la verdad es que si te soy honesta, todavía sigo un poco con la preferencia un poco de la playa, el calor, el otro estilo de vida. A mí me gusta más los deportes más de verano, de otro estilo, pero sí tengo ganas de aprender también porque tengo ganas de poder meterme un poquito más en la cultura y disfrutar de esos momentos también, aunque sea como cada tanto estar ahí y no sentirme que no sé agarrar un esquí. ¿Viajes programados para este 2025 o vas a estar más enfocada en tus proyectos, estando más en Suiza o vas a tener una vida viajera como fue el 2024? Mira, no tengo todavía viajes planeados, la verdad. La verdad que no los tengo y quiero enfocarme mucho más en un poco en los proyectos, como vos dijiste, en estar un poco más en Suiza. No tengo dudas que obviamente en el veranito europeo, quizás un poco más cerca del verano y demás, surjan escapadas de fin de semana, surjan vacaciones también, ¿por qué no? Pero estoy con otro mood, sinceramente, este año y estoy más enfocada en estar más tranquila acá, en crear mi rutina, en enfocarme en mis proyectos. Sé que surgirá algo, yo suelo ser bastante espontánea, esa es la realidad, no suelo planificar demasiado, pero la verdad que no tengo ningún viaje planeado y ya veremos a ver durante el año qué surge. Lo dejo un poco a ver a lo que surge en el año. Ay, me encanta, yo estoy igual. Sí, Tengo tantos proyectos que hay que sacar adelante. Uno de ellos es este podcast que por fin ya lo pude estrenar desde el vamos. 2024. Estaba pensándolo de a poco, todo adquiriendo la cámara, las luces, de a poco queriendo que todo esté bien.
Pero bueno, ya lanzándome igual, este verano será de Suiza. Con mi esposo hemos estado viajando los últimos años y este verano decidimos quedarnos en Suiza. Quiero crear bastante contenido que ahí se estará mostrando también en las redes sociales. También las pondré por aquí abajo para quienes nos sigan en Instagram, en TikTok. Más publico en Instagram todo lo que es viajes. Entonces, bastante contenido de Suiza. Como digo, también me encanta el verano en el país y quisiera este 2025 mostrar y grabar un poco más todos los eventos de verano que la gente piensa. ¡Ay, hermoso! Hay un montón. La gente piensa que todo el mundo en Suiza solo también está en la montaña, tranquilito. No, en verano no. No, hay muchísimo. Entonces, sí sería bastante pleno para mí poder mostrarlos. Espero hacer todo ese contenido. Mica, te agradezco que hayas tenido aquí hoy esta charla conmigo. Te deseo pues todo lo mejor para todos los proyectos que tengas este 2025, los viajes que se den y pues todo lo que vayas a hacer también. Y te felicito que estés apoyando a personas que quieran también su contenido mejorarlo y también apoyarles con la experiencia que tú has tenido estos años para que ellos también saquen adelante su marca personal. Gracias. Bueno, nada, mil gracias a vos por invitarme también. Me encanta el hecho de que la gente se anime a crear lo que tenga ganas. Me encanta cuando me invitan a nuevos proyectos y puedo ser parte, siendo parte, contando mi historia, intercambiándonos y aprendiendo y conociéndote más a vos también. Así que te súper felicito y nada, quizás nos cruzamos en algún lado por Suiza en algún momento, ¿por qué no? Y nada, que vaya súper bien todo con el proyecto. Gracias a vos. Gracias. Espero que así sea en este año. Si vuelven a hacer alguna parrillada en el verano, ojalá pues ahí nos podamos conocer y ya vernos frente a frente. Todo siempre ha sido así por medio de las redes sociales, pero ya estando aquí en el mismo país que tengamos la oportunidad. Cuando yo vaya a la parte francesa, yo estoy en el Cantón Sur, en la parte alemana, pero también me encanta todo esto. Entonces, ahí estaremos en contacto, Mica. Gracias. Con gusto. Abrazote. Gracias. Será entonces hasta el próximo programa. Muchas gracias. Recuerda que hay nuevo episodio cada martes a las 8 de la noche, hora suiza. Te invito a suscribirte y compartir esta información a quien le pueda servir.